Hasta ahora hemos estado trabajando con elementos con los que era fácil contar: las cartas de una baraja, los dados, las caras de una moneda. Es muy sencillo saber cuántos elementos tenemos y por lo tanto calcular probabilidades. Pero ¿qué sucede cuando contamos con tan gran número de elementos? Incluso con un diagrama de árbol es muy difícil. Por ejemplo, supongamos que estamos en una clase como la de la figura y que queremos calcular qué probabilidad hay de que la próxima vez que nos cambien de sitio, a mí me toque con mi amigo. En una clase hay 23 alumnos. Habría que contar con cuántos alumnos diferentes puedo llegar a sentarme en cada uno de los sitios que hay disponibles en la clase. Para este tipo de situaciones, lo que hacemos es utilizar técnicas de recuento. Vamos a verlas en este vídeo. Imaginad que quiero crear un código con estos 4 emojis. Y cada mensaje se compone de 3 de estos elementos, pudiéndose repetir o no. Es decir, cada uno de estos mensajes sería diferente. Fíjate además cómo el orden en el que escribimos los elementos también es importante. No sería lo mismo este mensaje que este mensaje. En este tipo de recuento, en el que importa el orden en el que escribimos los elementos y en el que los elementos se pueden repetir, lo llamamos variaciones con repetición y se calcula mediante esta fórmula. Las variaciones con repetición de m elementos tomados de n en n se calculan elevando m a n. ¿Qué son los elementos? Pues en este caso, el diferente número de emojis que tenemos. ¿Y qué es lo de tomados de n en n? Los elementos que caben en cada grupo, es decir, aquí los elementos los tomamos de 3 en 3. Vamos a calcular pues cuántos mensajes podríamos escribir en nuestro ejemplo. Las variaciones con repetición de 4 elementos, que son los emojis, tomados de 3 en 3, que es el número de elementos que entran en cada grupo, será 4 elevado a 3, 64 mensajes diferentes. Recuerda que en las variaciones con repetición importa el orden y los elementos se pueden repetir. Supongamos ahora que a 6 amigos le han tocado 3 premios en una rifa: una suscripción a Netflix, 2 entradas de cine y un libro. ¿De cuántas formas diferentes se lo pueden repartir? Supongamos que esos amigos son A, B, C, D, E y F. Hagamos un diagrama de árbol para repartir los 3 premios. La suscripción le puede haber tocado a A, el libro a B y, por ejemplo, el cine a C. O también le puede tocar a D, a E o a F. También es posible que la suscripción le haya tocado a A, el libro a C y, por lo tanto, el cine a B, a D, a E o a F. Si construimos de esta manera el diagrama de árbol, vamos viendo todas las posibilidades que se tienen y me he dejado a P. Esto se debe de hacer ordenado. Pensad en lo grande que quedaría el diagrama de árbol y solo tenemos 6 elementos. Vamos a intentar ver el patrón que hay aquí detrás. Fijaros que por cada uno de los 6 amigos que se pueden llevar la primera suscripción, hay solo 5 que se pueden llevar la segunda, ya que el que ha ganado la primera ya no entra en el sorteo de la segunda, o ya no se queda la segunda, y quedan 4 para repartirse
el último de los premios. Por lo tanto, sería 6 por 5 por 4. Pero claro, este cálculo solo es válido para este caso. De forma general, las variaciones con repetición de m elementos tomados de n en n se pueden calcular multiplicando el número de elementos que tenemos inicialmente por el anterior, por el anterior, por el anterior, tantas veces como grupos hagamos. En este caso concreto, tenemos 6 elementos que serían los 6 amigos y los agrupamos en 3 grupos. Pues sería 6 por 5 por 4, es decir, multiplicamos los elementos por los dos anteriores hasta tener un total de 3 factores en esta multiplicación. Muy importante destacar que las variaciones sin repetición las empleamos cuando importa el orden, como es el caso, no es lo mismo que te toque una suscripción de Netflix que un libro, que el cine, importa el orden y además no puede haber repetición, como en este caso, que a un mismo amigo no le pueden tocar 2 premios. ¿Y qué hubiese pasado en el caso anterior? Si hubiesen habido 6 premios, es decir, si todos los amigos hubiesen podido quedarse con un premio. El diagrama de árbol sería más extenso, quedando de esta forma. Por ejemplo, A, B, C, D, E, F, o de D podría salir el penúltimo regalo a F y el último a E, o así, así, o fijaros que ahora el diagrama se va haciendo mucho más largo. No hay necesidad de hacerlo todo, a poco que pensemos nos daremos cuenta cómo tenemos que multiplicar los 6 amigos por 5 amigos, por 4 amigos, por 3 amigos, por 2 amigos, por un amigo. Es decir, el número inicial de elementos por todos los números naturales anteriores hasta llegar al 1. En este caso, hablamos de permutaciones de m elementos y la forma de calcularlo es utilizando el factorial. El factorial es el producto de un número natural por todos los anteriores. Las permutaciones las utilizamos cuando importa el orden en el que colocamos los elementos y además no puede haber repetición de elementos, justo exactamente igual que en las variaciones sin repetición. Pero la diferencia es que aquí entran en juego todos los elementos componen el grupo. Y ya llevamos rato hablando de técnicas de recuento, pero ¿qué tiene que ver eso con la probabilidad? Vamos a parar un instante y vamos a utilizar, por ejemplo, la permutación para calcular la probabilidad de que al estar en clase y que en la hora de tutoría me coloquen al azar en una mesa, resulte que ese azar me lleve a estar sentado junto con mi amigo. La probabilidad se calcula dividiendo el número de casos favorables entre el número de casos posibles. Los casos posibles son todos aquellos que me sitúan al lado de cualquier compañero, es decir, yo puedo estar sentado en esta mesa y sentado al lado de mi amigo, o puedo estar sentado al lado de cualquier otro de los alumnos que componen la clase. Es decir, podría estar yo sentado con A, con B, con C, con D, con E, etcétera, etcétera, hasta llegar a los 22 alumnos que hay en esta clase. O podría estar sentado en cualquier otro sitio, aquí, al lado de A, de B, de C, de D, etcétera, etcétera. Para contar el número de casos posibles utilizamos las permutaciones, ya que lo que vamos a hacer es situar a 22 elementos
agrupados de 22 en 22, ya que tenemos todas las posibilidades cubiertas, todas las mesas cubiertas. Por lo tanto, los casos posibles serán permutaciones de 22 elementos. Vamos a dejarlo así, ahora explicaremos por qué. No vamos a calcular 22 por 21 por 20, puedes probarlo con la calculadora y verás qué número te sale en pantalla. Los casos favorables son un poco más complejos de calcular. Vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que yo me siento en esta mesa y que mi amigo se sienta en esta. Sentados de esta manera, el resto de alumnos van ocupando estas mesas, de forma que, por ejemplo, aquí se sienta A y aquí se sienta B, aquí C y aquí D, o B, A, C, D, o C, A, B, D, es decir, aquí aparecen un montón de situaciones diferentes. Fijaros que es como si hubiésemos fijado estos dos sitios y por lo tanto ahora solo hubiesen permutaciones en estas mesas. Por lo tanto, lo que tendríamos aquí serían permutaciones 20 elementos. Pero eso no forma todavía nuestros casos favorables, porque hemos dicho que yo estoy sentado aquí y mi amigo está sentado aquí. Pero podría ser al revés, y yo estar sentado aquí y mi amigo aquí, con lo que estaríamos duplicando el número de casos. Pero además es que nos hemos puesto en este pupitre de aquí, en estos pupitres de aquí, pero podríamos estar en estos de aquí, o en estos de aquí, estos de aquí, estos de aquí, con lo que en realidad el número de casos no se multiplica por 2, sino que se multiplica por 22. ¿Cómo calculamos la probabilidad? Pues la probabilidad la calculamos como el número de casos favorables, 22 por el factorial de 20, dividido entre el número de casos posibles, el factorial de 22. Esto lo podemos calcular directamente en la calculadora, toda la operación de una, fracción incluida. Si no, veremos que el resultado que nos da el factorial de 20 y de 22 está en notación científica y por lo tanto el cálculo ya no es posible realizarlo con exactitud. Lo mejor es introducir todo esto en la calculadora o podemos emplear lo que sabemos de matemáticas. Hemos dicho que el factorial multiplica cada valor por todos los anteriores, es decir, el factorial de 22 lo podemos calcular como 22 por 21 por el resto de los anteriores, es decir, por el factorial de 20. Si lo hacemos así, fijaros que, por un lado, esto es el factorial de 20, perdón, por un lado, el 22 se simplifica con el 22 y el factorial de 20 se simplifica con el factorial de 20, de forma que la probabilidad queda finalmente calculada como 1 partido por 21. Regresemos a las técnicas de recuento. Vamos con las combinaciones sin repetición. Hablábamos antes de repartir 3 premios entre 6 amigos. Bueno, pues vamos a ver si en lugar de ser 3 premios diferentes hubiesen sido 3 premios iguales. Vamos a repartir, por ejemplo, 3 libros entre 6 amigos. En este caso, no importa el orden en el que entreguemos los premios, ya que los 3 libros son iguales y no puede haber repetición porque un mismo amigo no se puede quedar con 2 libros. A este tipo de recuento se le denomina combinación sin repetición
y se calcula dividiendo las variaciones de los m elementos tomados de n en n entre el número de permutaciones de n. Hemos dicho que tenemos 6 amigos, es decir, tenemos 6 elementos. Y los vamos a agrupar de 3 en 3 para repartir esas 3 entradas. Aquí es muy importante no confundir los elementos con los grupos. Fíjate que yo puedo coger 6 amigos y hacer grupos de 3 en 3, pero no puedo coger 3 entradas y hacer grupos de 6 en 6. Vamos pues con el cálculo. Tenemos que hacer combinaciones de 6 elementos tomados de 3 en 3. Para ello calculamos las variaciones de 6 elementos tomados de 3 en 3 dividido entre las permutaciones de 3 elementos. Las variaciones las calculamos comenzando desde el 6 y multiplicando por las cifras anteriores, por los números naturales anteriores, hasta tener 3 elementos. Y las permutaciones las calculamos con el factorial de 3, es decir, con 3 por 2 por 1. 6 por 5 por 4 es 120, 3 por 2 es 6, así pues, las diferentes formas en las que podemos repartir las 3 entradas entre los 6 amigos es de 20. Y vamos con las combinaciones con repetición, que es la última técnica de recuento que vamos a ver. Como puedes ver, es la que tiene la fórmula más compleja y la vamos a emplear cuando tengamos que contar elementos en los que no importe el orden y en los que pueda haber repetición. Veamos el ejemplo del libro. Dice, en una cafetería tenemos helados de 4 sabores diferentes. ¿Cuántas copas de 3 bolas se pueden hacer si se puede repetir el sabor? En este caso, los elementos son 4. Tenemos helados de 4 sabores diferentes y los grupos son de 3. Por ejemplo, podemos hacer una copa que sea chocolate, vainilla y fresa o chocolate, chocolate y vainilla. Estamos agrupando los 4 sabores en grupos de 3 para formar las copas. Las combinaciones con repetición de 4 elementos tomados de 3 en 3 se calcularía como m, que es 4, más n, que es 3, menos 1, factorial, dividido entre m, que es 4, menos 1, factorial, por n, que es 3, factorial. Esto es un por. 4 más 3, 7, menos 1, 6, 6 factorial, 4 menos 1, 3, 3 factorial, por 3 factorial. Esto en calculadora da un resultado de 20 copas de helado diferentes.